Jesús enseñó a orar a sus discípulos y cuando enseñó a orar a sus discípulos nos enseñó a nosotros. Lamentablemente hemos perdido el norte en muchas ocasiones y estoy generalizando, porque en alguna ocasión nos puede haber ocurrido desde que aprendimos esta maravillosa oración, en que las circunstancias no eran las propicias, estaba el cansancio, estaba eh, el ruido, la intervención. En muchas ocasiones he visto personas tratando de ser Padre Nuestro con el televisor encendido. Pero lo importante aquí no es señalar ese punto, porque este mensaje va dirigido hacia ese término tan importante, pero muchas veces olvidado o mal practicado, que tiene que ver con el perdón. No obstante, uso de referencia a esta oración que nuestro Señor Jesucristo, en la figura de Jesús, nos enseñó cuando los discípulos le pidieron que precisamente que le enseñara cómo orar. Esto lo encontramos en Mateo 6, versículos del 9 al 13, y en Lucas 11, versículos del 1 al 4. Porque obviamente Jesús era un modelo de oración y era muy conocido por los discípulos, quienes le seguían, porque él no se ocultaba al momento de ir a orar. Me explico, sí lo hacía apartado, pero todos sabían que él, su destino en ese momento, su derrotero, y siempre lo fue, estar conectado con nuestro Padre Celestial. Y fíjate como te digo que el tema aquí central es el perdón, porque yo tengo que utilizar como referente a nuestro Maestro, al Eterno, a nuestro gran Yo Soy, a Jesús. Porque es con la mentalidad, es con su mente que debemos desear. Por eso pedimos sabiduría de lo alto al Espíritu Santo, porque es su Espíritu, para poder hacer las cosas correctamente, pero no por nuestra fuerza ni nuestra inteligencia natural, que puede ser muy grande, muy alta, un IQ, como decimos, como se define en la ciencia de comportamiento, en la ciencia humana, muy elevado. No obstante, eso no te hace sabio. Y Él nos enseñó a hacer una oración con un corazón ferviente, con el corazón correcto, con la intención de agradar al Padre, de acercarnos a Él, de comunicar con este ser espiritual que, por el cual fuimos hechos y hechos a su imagen y semejanza, porque, te recuerdo, somos espíritus encarnados. Y lee así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En otras, bendito Dios, en otras versiones vemos que se perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bendito Dios. Por lo tanto, el perdón es esencial para poder agradar al Padre. De hecho, en las mismas escrituras se nos advierte que antes, cuando estés llevando la ofrenda al altar, si tienes y te viene a memoria y recuerdas que tienes alguna diferencia con un hermano tuyo, un hermano, una hermana, cuando digo hermano, refiero a hombre y mujer, que hagas los arreglos para precisamente resolver esas diferencias y estar en armonía. Dicho sea de paso, deja la ofrenda en el altar, pero antes de entregarla, ve y arregla con tu hermano. Eso significa endereza tu corazón,
Porque parte de tu ofrenda, no importa la que sea, porque Dios nuestro es el dueño del oro y la plata, es el dueño de todas las cosas. Así que Él no necesita realmente de eso. Hay un propósito, por supuesto, que tiene que ver en lo físico y en lo natural para poder continuar con esto de derrotero, de llevar el mensaje de él a todo, en verdad, cumplir con la gran comisión. Sí, eso, pero ese no es el análisis que estamos aquí, porque eso no es lo más importante. Lo más importante es que para que vayas al altar con el corazón correcto, ¿cómo podemos ir a adorarle? ¿Cómo podemos decir que te amo, Señor? ¿Cómo podemos ir cuando tienes una lucha con un ser, con tu prójimo? Y eso no tiene que ver quién tuvo la culpa o no. Aquí no estamos hablando de eso. Por supuesto que hay cosas en lo natural que debes hacer, porque debes ser astuto como la serpiente, ¿verdad? Debes tener tus cuidados, pero que en tu corazón, que tu corazón no guarde que no haya ninguna semilla de discordia. Dejar eso al Padre Celestial. Y en ese ejercicio te lo garantizo. Cuando tú lo hagas y invocas al Espíritu Santo y vas con ese corazón correcto, Él pondrá su mano y deja a Él que haga su justicia. Ve con el corazón correcto para pedir perdón si ofendiste, si hiciste daño, y en lo posible resarcir, en lo posible arreglar ese daño, cualquiera que sea. Y si fue que te hicieron daño, perdonar de corazón y darte el tiempo. No es que se vayan a resolver las cosas allí de momento, puede ser que no, todo depende de muchos factores, pero lo importante es que Él se va a encargar, porque Él quiere ver tu corazón. Al tú irte en ese mover, en ese espíritu de reconciliación, Él se encarga. Entonces, muchas veces cuando he hablado sobre este tema, he oído que dicen, bueno, pero es que es difícil. Yo perdono, pero no olvido. Bendito Dios. Parece que la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y luego dicen que uno está desquiciado, que está loco, que uno está muy religioso. Esto no es un asunto de religión. Esto no es un asunto esto es un asunto de fe. Entonces tú no puedes cuestionar, ni puedes criticar a los que creemos y divulgamos esta gran verdad si tú no conoces. Aquel que no conoce de lo que estamos hablando, tú no puedes criticar lo que tú no conoces. Y la palabra es clara. Por lo tanto, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Si el propio Jesús decía, yo no vine a... Los mismos religiosos, los fariseos, los saduceos siempre lo están criticando porque él andaba con los pecadores. No voy a entrar en detalle. Usureros, pecadores, en fin. Eso está en referente en la Biblia. Pero es que él mismo dijo, yo no vine a juzgar, quien juzga es mi Padre. Por eso en muchas ocasiones dice, yo no te estoy juzgando, ¿acaso yo te estoy acusando? No, pues vete en paz. O sea, ¿ves a alguien que te está acusando? No, porque lance la primera piedra, el que esté libre de culpa, dice él. Y luego dice, a esta mujer le dice, ¿ves a alguien que te está acusando? Cuando él se inclinó y escribió, ¿verdad? Yo estoy seguro que los nombres de cada uno de los que estaban allí con una piedra, desde el menor hasta el mayor, desde el mayor hasta el menor. Y cada uno se fue retirando. Y luego le dice, ¿ves a alguien que te está acusando? No. Yo me imagino ese cuadro ya con crujida, asustada, bendito, frágilmente. No, dice, pues yo tampoco. Vete y no peques más. Así que ahí vemos un acto de perdón y Él continuamente nos los dejó ver. Y yo tengo que mencionarte que Jesús fue el referente por excelencia, porque es el propio Dios hecho carne, encarnó para dejarnos este legado. Y por eso es que es tan importante que compartamos con este tipo de mensajes. Porque el mundo se encarga de apagar la llama, de apagar el fuego. Un fuego que quema, un fuego que te redarguye, un fuego que te mueve. Es la energía que te mueve a seguir hacia adelante. Y el mundo no quiere que tú hagas eso. Porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, contra potestades. Y lo hemos dicho, ¿verdad? Como dice Pablo en Efesios, contra potestades en huestes celestiales, principados en lugares celestiales. Entonces, yo te voy a dar dos ejemplos de la Biblia porque no quiero alargar mucho este mensaje, pero es que es importante porque ¿cuántas veces, y esa es la pregunta que te debes hacer,
te acercas al Señor en oración? ¿Y cuántas veces te has acercado sin hacer el inventario de cómo está ese corazón con relación a este tema del perdón? El perdón posiblemente no lo vas a resolver de un golpe y porrazo. Hay una acción que hay que llevar a cabo porque es clara la palabra. Ve. No es desde aquí, no, Padre, yo perdono. No. Ve. Tiene que haber esa interacción y yo te garantizo que cuando perdonas vas a ser libre. Porque la verdad te hará libre, dice la palabra. Y en ese ejercicio podrá aflorar mucha verdad de que es posible que te sientes ofendido, ofendida, pero posiblemente parte de esa carga es responsabilidad tuya. Si yo me siento ofendido, es posible que en ese ejercicio me dé cuenta con la retroalimentación o el Espíritu Santo que me hereda algo y me dice, oye, pero es que tú también tuviste culpa ahí. Por lo tanto, te va a hacer libre. Pero, ¿qué tal si aún así, después de lo que te estoy diciendo, o todavía alguien que tú conoces, dice, sí, pero es que eso es muy fácil con la boca? No, es que es muy difícil. Oye, pero es que si te ofendieron, como te dije, yo perdono, pero no olvido, porque yo soy manso, pero no menso. Y esas cosas que ni son bíblicas. Cuando debemos tener la mente de Cristo y aspirar a ello. Yo te voy a dar dos referentes, Esteban y el propio Jesús. Yo he titulado esto, un clamor de perdón por quien te ha hecho daño. Repito esto, Esteban y Jesús, un ejemplo de un clamor de perdón por quien te ha hecho daño. Y el texto base, porque me gusta utilizar, y es importante utilizar las Sagradas Escrituras para todo esto, el texto base está en Hechos, capítulo 7, del 1 al 60, y en Lucas, capítulo 23, versículos 34. Y el tema, podemos llamarlo el perdón en medio del sufrimiento. Procedo a leer. Padre, para ti toda la gloria y todo el honor. Permite que estas palabras, Señor, hagan rema en el alma, en el espíritu de esta persona que escucha este audio que has hecho tú. Le conozca yo a esta persona o no, lo que me da tranquilidad y paz es que tú sí le conoces y has permitido que llegue, Señor, que cumpla con su propósito por tu santa voluntad. La historia de Esteban es una de las más impactantes del libro de Hechos. Prosigo leyendo. Su discurso ante el concilio, eso lo ves en Hechos 7, es una defensa valiente de la fe cristiana, pero también una acusación directa contra los líderes judíos que rechazaron a Jesús. Te pongo dentro del contexto histórico, luego que la partida de Jesús, ¿verdad? Obviamente una gran persecución, eso no terminó allí, una gran persecución contra los cristianos. Y lamentablemente, y lo sabemos, es así, por los judíos religiosos en ese entonces, con toda la intención. Y Esteban era uno que dice la palabra que era un gran hombre y estaba lleno del Espíritu Santo, y él se metía a las sinagogas, se metía donde había la concentración de personas a hablar sobre la vida de Jesús, sobre el mensaje que nos había dejado. Y por supuesto, eran muchos los que estaban acercándose, porque se habían dispersado, porque los forzaron a dispersarse con todo lo que estaban haciendo con la persecución, pero no sabían que nuestro Padre Celestial permitió esas cosas, porque eso lo que hizo fue que el mensaje se regó, el mensaje se expandió, porque al tú dispersarlo, como Pablo y Sila, que estaban en la cárcel, comenzaron a alabar, y todos los reos todos lo escucharon. Sí, tú lo encadenaste, pero no lo encadenaste de la boca, no podías, no lo pudiste callar. Y eso fue lo que sucedió. Y eso le molestaba a los líderes fariseos, a los líderes religiosos del momento, y que el pueblo y que el gobierno se unía en este mensaje por miedo a este grupo que era numeroso. ¿Qué sucedió? Pues él muy valientemente siguió predicando, siguiendo el mensaje, y en este momento donde está en este evento histórico, que te invito a que lo busques en los libros que te di de referencia, va este grupo, yo le llamo de mafiosos religiosos, para manipular el mensaje que él había dicho. Él estaba hablando sobre Moisés y obviamente Abraham y demás como el padre, pero estos judíos que eran religiosos lo manipularon para decir que él estaba hablando de Moisés y que la ley estaba abolida, etcétera, etcétera. Inclusive llegan a decir, lo vas a ver en el texto, de que él lo acusaban de estar hablando del tal Jesús de Nazaret. Bendito Dios, qué clase de blasfemia.
hablando del tal Jesús de Nazaret, bendito Dios. Al final lo atrapan, lo sacan arrastrado maltratado de la sinagoga, del lugar, y lo comienzan, y dice, al final lo apedrean, pero antes de morir pronuncia una oración sorprendente. Y quiero que la escuches y la hagas tuya, sobre todo desde la perspectiva del perdón, como te dije, del perdón que vas a hacer en medio del sufrimiento. El perdón por quien te ha hecho daño. Y eso es sumamente importante que lo mantengas presente. Y la oración dice así: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso está específicamente en Hechos, capítulo 7, versículo 60, y al final de las referencias que te di del libro de Hechos. Estas palabras nos recuerdan la súplica de Jesús en la cruz. Piénsalo bien. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está en Lucas 23, 34. Así que aquí tienes, para que tenga dudas, para aquel que critica y yo perdono, pero no olvido esas cosas, ven acá. Si estaba siendo apedreado, dice la misma escritura que un momento miró hacia arriba, hacia el cielo, y vio la figura, se abrió el cielo y vio la figura de nuestro Señor Jesucristo sentado al lado del Padre. Bendito Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar cuando tenemos el ejemplo de referente? ¿Cómo es posible que podamos decir, yo amo a Dios, yo tengo un Dios que vive, yo Cristo viva, Cristo es Rey, y todas estas cosas que son bonitas, pero todavía tienes en tu corazón algo en contra de tu ex marido, de tu ex mujer, de tus hijos, de aquel amigo, como el vecino, de tu compañero de trabajo, que ni siquiera te acerca a llevarle la palabra porque tú entiendes que no lo merece porque es una persona mala? Pero si te estoy diciendo que él dijo, yo no vine a juzgar, la justicia, por eso buscar las cosas del reino de los cielos y su justicia, dice la palabra, y lo demás será añadido. Bendito Dios, no te equivoques, y por eso este mensaje lo recibo en el corazón y te lo comparto con mucho respeto, pero con mucho amor profundo por ti, aunque entiendas que yo no soy quien para darte, pero quiero que sepas que no soy yo. Llevo días y noches de madrugadas recibiendo este mensaje. Y finalmente en el día de hoy, cuando estoy haciéndolo, y no sé cuando tú lo recibas, si será de día, mediodía, de tarde, de noche, no sé. Lo importante, eso lo sabe el Señor, nuestro Dios Padre. Y a Él toda la gloria y todo el honor. Mira, ambos episodios revelan un profundo mensaje de amor. Busca la definición de amor, todo el mundo la recita, el día de los enamorados, porque el amor es benigno, todo lo perdona, todo lo sufre, ¿verdad? Y yo he visto gente diciendo, pero eso es una estupidez, de nuevo, porque, sí, eso es de bobo, porque, eso lo escribió alguien que no sabía, sí, porque mira lo que me hizo este, lo que me hizo aquello, mira, yo hasta, fulano de tal mató a mi familia, todas esas cosas, que se nos dijo que tendríamos tribulaciones y aflicciones, pero ven acá, ¿quiénes somos? Te repito de nuevo. Nuestro Dios estaba clavado en la cruz y no fue que lo cogieron, lo clavaron ahí, lo martirizaron, lo humillaron, pasó por un proceso y lo interesante del asunto es que no fue que lo tomó por sorpresa, él lo sabía. Por eso que cuando estaba en el huerto, cuando está en el Getsemaní orando, dice, Padre, aparta de mí este cáliz, esta copa, él sabía lo que le venía para encima, porque él era hombre, era una divinidad, un Dios hecho hombre. Porque ya no era un asunto como en el Viejo Testamento de llevar una ofrenda, un cordero, un animal y hacer un sacrificio. Que repito, era un sacrificio, era un acto, no es porque a Dios le hiciera falta eso. Porque a este que crucificamos, y digo crucificamos porque las veces, aún peor para nosotros, que sabiendo todas estas cosas, que era inocente, y criticamos a Judas que lo traicionó y demás, pero cuántas veces, a veces tendemos a ser como los hipócritas fariseos. Y estoy hablando en plural y me incluyo. Por eso es que es tan necesario orar, por eso es tan necesario reflexionar en la palabra, por eso es tan importante encerrarnos en nuestro aposento y orar y pedirle al Padre que nos redarguya. Espíritu Santo, dame la sabiduría, dime, corrígeme. Porque cuidado, porque llega como ladrón en la noche, pero no tienes que ser solamente cuando llegue el ladrón en la noche, simplemente Dios te proteja, te bendiga, un accidente de tránsito, cualquier cosa que te pueda quitar la vida, una enfermedad de repente, lo que sea, te resbalaste en el baño. Y se acabó tu cronómetro en lo tiempo natural. Pero
en el Cairón, no, porque fuiste a descansar. Pero luego el tiempo sigue corriendo y al final de los tiempos, uno se levantará en un momento dado y otro, pero seremos todos juzgados. Y cuidado que en ese momento, pero si yo hice esto, yo ofrendé, yo daba, yo diezmaba, todas estas cosas que hacemos en lo natural para complacer a Dios, que creemos como que nos liberta eso. Oye, no estoy diciendo que sea malo, es una obligación, pero no estoy entrando en ese detalle. Lo importante es que es con el corazón que lo hagas. Porque es posible que lo estás haciendo, pero en nuestra limitación carnal natural comenzamos a usar eso que la ciencia ha descubierto, y ahora te voy a hablar como un doctor en el área secular. Pero bendito Dios, Dios me libre, porque la palabra es la que me lleva a usar ese referente para que lo puedas entender. Porque he tenido en salones de clase y dice, sí, pero que está hay algo que se llama la racionalización, la justificación. Sí, eso es lo natural, pero yo lo veo de una manera más sencilla. Pero nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ni sangre ni carne, sino contra huestes y principados de lugares celestiales. Es decir, es astuto. Se mueve como un león rugiente, buscando a quien devorar, porque vino a robar, mentir y matar. No te engañes, porque ¿quiénes somos nosotros para entender en que si yo debo perdonar o no? ¿O quiénes somos nosotros para decir que eres peor que nosotros? No te estoy diciendo que no te cuides de ellos. Por supuesto, la maldad existe. Y sobre todo cuando es manifestado, tienes que cuidarte. Está la ley del hombre para hacer justicia, pero primero es la justicia del reino de los cielos. Así sea la palabra, pero nosotros tenemos un gobierno. Hay un gobierno en lo natural, pero el gobierno, esos gobiernos pasan. La palabra lo dice, las naciones pasarán. Si no, mira, aquellos que hablamos español, por como consecuencia que en este lado del mundo fuimos conquistados por España, etcétera, etcétera. Eso lo dice eso lo enseña las clases de historia, y por eso hablamos español y otros hablan otros idiomas, porque eso viene con el pasar de los tiempos. Pero ¿dónde está? ¿Quién rige ahora? ¿Es España o qué? ¿Qué le pasó a los judíos? O sea, primero, ¿sabes? No hubo un imperio egipcio, los babilónicos, los medopersas, los griegos, los romanos, en fin. Todo pasa, pero el creador de la vida, el del Génesis, nuestro Rey y Salvador es eterno. Él no pasa. Pero se dice, yo soy la luz de este mundo. Y yo te voy a dar la paz que este mundo no te puede dar, porque nadie te lo puede dar. Así que en ambos episodios, te vuelvo y te repito, revelan un profundo mensaje de amor, perdón y entrega total a Dios. Sin embargo, también presenta contrastes que nos ayudan a comprender la magnitud del sacrificio de Cristo y el ejemplo que Esteban nos dejó. Y hay una similitud, o varias similitudes, yo te voy a mencionar algunas de ellas, voy a concluir luego en otro mensaje. Voy a entrar en otros aspectos de este proceso del perdón a través de la oración y cómo debemos acercarnos. Pero fíjate, persecución por la verdad. Este es el primer punto. Oye, persecución por la verdad. Esto es muy importante porque nosotros tenemos la verdad, o abrogamos decir que tenemos la verdad. Y vamos a la iglesia cuando nos congregamos, aquellos que se congregan, que es lo que supone. Congregamos, hacemos cánticos, alabamos, hablamos con... Y muchas veces conozco de muchos que hablan de todo esto en un grupo selecto, cerrado, por más numeroso que sea, pero se les hace difícil decir esto cuando estás frente a la cajera en el supermercado, en el colmado, o cuando estás en la oficina del médico, salvo que estés en una situación crítica que ya sabes que el único que puede intervenir es el gran yo soy, y entonces nos ponemos un poquito más aquellos que todavía lo hacen. Pero a veces tenemos el corazón duro. Aquel compañero de trabajo que tiene una cara de, como decían por ahí, de amargura, como de limón arrugado, como dicen algunos por ahí, sigue siendo tu prójimo. No estoy diciendo que sea tu hermano en Cristo, porque si no ha reconocido a Jesús como el Rey y Salvador, pues es una criatura, pero sigue siendo una criatura. Pero nosotros no somos los que tenemos que juzgar. Tú cuídate tú protégete, haz lo que tengas que hacer, pero lo primero que debes hacer es orar y sacar esa cizaña dentro de tu corazón, porque puede ser mal utilizada, abriendo puertas al enemigo, te engaña y bueno, ahí vemos muchas consecuencias que ocurren. Así que bajo este punto de persecución por la verdad, te leo lo siguiente. Jesús y Esteban fueron juzgados injustamente por proclamar la verdad.
Yo te puedo hablar de un caso mío, pero no voy a entrar en ello. Otras veces lo he tocado, pero sí paso por encima de él. O sea, lo repaso rápidamente, te lo menciono. Como profesor, enseñando clases en Estados Unidos y en otras partes del mundo, con sede en Suiza, pude tener acceso a, pues digamos, pues, estudiantes de África, Etiopía, de Ghana, de Asia, Taiwán, de Europa, Alemania, España, Portugal, cualquiera, tú te podrás imaginar. Australia, pero acá en Estados Unidos, diferentes partes, inclusive el Caribe. Y he visto, y me pasó, que en un momento dado, por tener en mi correo electrónico un versículo bíblico, hubo personas que se molestaron hasta el punto que me lo habían mencionado, pero yo no le hice caso, pues yo creo que yo soy el Señor que yo le sirvo. Y llegaron inclusive a llamarme y utilizaron una excusa, pero a la larga era para que yo eliminara eso, porque era, ¿verdad?, que era una política ofensiva. ¿Sabes lo que hice? Y luego te cuento. Yo le dije, el día que ustedes todos reciben un pago con dólares americanos, y el día que ustedes en ese billete le quiten The God that we trust, el Dios que confío, el día que lo hagan, yo quito eso de allí. Mientras tanto, ese es mi derecho. ¿Me puede haber costado el empleo? Por supuesto, pero yo tenía la razón. Pero quien iba a estar ahí defendiéndome era el Espíritu Santo, que dicho paso fue el que me dijo que dijera eso, que se me iba a ocurrir a mí. Por lo tanto, Jesús y Esteban fueron juzgados injustamente por proclamar la verdad. Jesús fue condenado por los líderes religiosos, Mateo 26, del 57 al 68, te estoy dando la referencia, y Esteban por el Sanedrín en Hechos, capítulo 6, versículos del 12 al 15. Otro punto también, reacción ante la muerte. Ambos enfrentaron su muerte con valentía y sin rencor. Ya te estoy diciendo que siendo apedreado, lo que dijo Esteban, perdónale estos pecados, y el otro, Padre, perdona que no saben lo que hacen. O sea, no pidieron justicia ni venganza. ¿Acaso por menos que eso nosotros buscamos tomar la venganza, tomar la justicia, o comenzamos a comentarle a otros sobre lo que me está haciendo, a difamarlo, aunque tengamos la razón, hablar mal de esa persona? Nos molestamos, cambiamos nuestras actitudes, cambiamos el tono de dirigirnos o simplemente lo obviamos, y mucho menos le voy a hablar de la palabra de esa persona. Hay algunos que habrán, dice, Señor, líbrame de este individuo, esta mujer, de este hombre. Entonces, bendito Dios, que mira lo que me ha hecho. ¿Cuántos hijos no sufren las consecuencias de divorcio, más allá de la separación entre los padres? No sufren por la actitud que asumen los padres individualmente, el uno contra el otro, cuando en algún momento dado profesaron amarse, cuando procrearon hijos, cuando permitieron que el enemigo, Satanás, entrara en medio. Y estoy diciendo esto, no quiero ser religioso porque no lo soy, pero yo creo en eso, porque ya te lo dije, por la guerra que nosotros tenemos. Pero somos nosotros los que abrimos la puerta. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, somos tan inteligentes que comenzamos a hablar mal del otro, de la pareja o la expareja, a nuestros hijos. Y cuando los dos hacen eso, se convierte en un proceso donde podemos llamarle cadenas generacionales, porque esos muchachos, ¿qué aprendieron? Y la prueba está que cuando vemos por el otro lado, relaciones que después rompieron, no están más juntos y demás, pero se cuidan de proteger la salud, la integridad del amor de sus hijos, y evitan hacer ese tipo de cosas. Por eso es que ellos no pidieron ni venganza, no pidieron justicia ni venganza, sino perdón para sus agresores. Tercero, entrega a Dios. Tienes que entregarte. ¿Cómo? ¿Qué hizo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Entrégate a Él. En medio de las circunstancias, entrégale tus cargas. Esteban, que dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mira si no hay una similitud aquí. Jesús dijo lo siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y no fue en medio de estar en la playa vacacionando, en un templo, en una situación cómoda, donde en mi casa, mientras, ok, ahora estoy arrepentido. No. Está diciendo, uno dice, encomiendo mi espíritu, y el otro recibe mi espíritu, porque reconocen que somos espíritus encarnados, por eso que vivieron así. Y esto no es una cosa que tú lo haces de la noche a la mañana, tienes que reconocer esto y hablarlo de igual manera, de igual forma, porque nosotros somos espíritus encarnados.
Por eso se nos envió al Espíritu Santo para conectar con nuestro espíritu. Pero ¿cómo va a conectar si en nuestro corazón lo que hay es rencor, daño, etcétera, etcétera, etcétera? Este acto de ambos demuestra una confianza total en Dios, incluso en los momentos de mayor sufrimiento. El contraste, esta parte entre Esteban y Jesús. Número uno, el perdón de Esteban y el perdón de Jesús. Esteban pide que Dios que no les tome en cuenta el pecado. Jesús, en cambio, intercede directamente ante el Padre y les concede el perdón. Claro, Él es Dios hecho hombre. La diferencia clave, entonces, podemos decir que Jesús tenía la autoridad divina para perdonar pecados. En Marcos 2, versículo 10 lo vemos. Mientras que Esteban dependía del Señor para ello. Por lo tanto, la idea es tener la mentalidad de Cristo. No para decir, yo los perdono, Señor, porque yo soy Dios, porque tú sabes. No. Yo los perdono porque así lo pides tú y así me bendices tú, Señor, a mí, y me bendigo yo porque me hace libre. Yo los perdono, pero ayúdame, Señor. Por si acaso mi oración no, mira en mi corazón y, Señor, no les tomes en cuenta. Así que la naturaleza del perdón radica en el corazón tuyo con que lo hace. El propósito de sus muertes. La muerte de Jesús fue un sacrificio redentor para la humanidad. Eso está en Isaías 53:5. La muerte de Esteban fue el resultado de su fidelidad a Cristo y sirvió como testimonio de fe, pero no tenía un propósito expiatorio. ¿Por qué? Porque quien vino como cordero inmolado, y era el plan perfecto, el plan divino, se hizo hombre precisamente, es por causa de que no hay nadie justo y por causa que por amor a nosotros se dio cuenta, si no, estaremos perdidos. Por lo tanto, esto que es tan importante, porque sí, Esteban nos da un ejemplo como el resultado de su fidelidad, y eso es lo que tenemos que ser, fieles a Cristo. Y sirvió como testimonio de fe, porque imagínate, siendo apedreado y viendo que está pidiendo no les tomes en cuenta sus pecados, qué gran ejemplo para otros. Pero el de Jesús, siendo Dios, tenía el propósito de redimirnos. Tercero, las consecuencias de sus oraciones. La oración de Jesús en la cruz abrió el camino para la salvación de todos. Bendito Dios Padre, gracias. La oración de Esteban tuvo un impacto directo en un personaje clave. Y quiero que escuches esto y ya estoy por terminar. Para que veas lo que muchas veces por no tener un acto de obediencia o sucumbir al orgullo, al rencor, a todas estas cosas que ya sabemos que no nos mueven ni siquiera. Es más, lo dejan en la cajita de para luego, lo hago después, yo le llamo después. Sí, yo estoy está bien, sé que tengo que perdonar. No, yo le perdono desde acá. No, yo no le guardo rencor, pero si la persona te llama no le contesta. O en el pensamiento dentro, tan pronto hay una chispa o cualquier justificación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que influenciamos a nuestros hijos y a aquellos y otras personas que nos rodean, que saben del asunto y ven cuál es la actitud. Es más, en ocasiones hasta lo hablamos, no, porque ella o él es así, asado, y esto tratando de justificando cuando el mensaje nuestro debe ser este. Porque yo no vine a juzgar, dijo él. Por eso que este mensaje espero que esté cayendo en terreno firme, pero abierto lo suficiente para que no ablandes ese corazón y saques de allí cualquier raíz de amargura. No yo, el Señor. Ese es mi mensaje. Y te voy a traer ahora para que veas hasta qué punto tienes una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con este hecho de perdonar por causa de lo que podemos impactar a otros. Como ya te dije, como nuestros hijos. Adivina por qué. Porque Saulo, quien estaba presente en este evento donde lo arrastran y lo apedrean, porque quiero que sepa, cuando lo apedrean, le quitaron, ¿verdad?, las ropas. Una vez muere, le quitan las ropas y demás y se le entregaron a un niño que estaba presente, viendo todo. A un niño que estaba allí viendo cómo martirizaban a este hombre y demás, llamado Saulo. Sí, Pablo. Pongo Pablo entre paréntesis. Quien estaba presente y luego se convirtió en ¿quién? En el mayor apóstol de la iglesia en Hechos 9. Pero antes de que eso ocurriese, Pablo persiguió. Así que mira, el tercer punto, la aplicación práctica, perdonar como Cristo y Esteban. ¿Cómo?
Mira, ¿cómo reacciona? La pregunta que tienes que hacerte es cómo reaccionamos ante el odio o la injusticia. La palabra dice que tú serás juzgado, somos juzgados en lo poco, ¿verdad? En lo poco, en lo injusto y en lo ajeno. O sea, que Dios está viendo cómo tú te abrogas de la justicia, así como cuando haces posesión de algo que no te pertenece, o cuando te quejas de lo poco que tienes porque aquel tiene más. Así mismo, ten cuidado porque la justicia es de Él, no nuestra. Y no te equivoques, porque puedes estar pensando que estás en lo correcto y no lo estás. Óyeme, esto es una autorreflexión, escúchalo, porque por mis venas corre sangre, porque estoy encarnado, pero es mi deber ministerial llevar este mensaje en obediencia. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad de pedir perdón por nuestros enemigos? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que es un ejercicio para que tiene que ser, como te dije ahorita, con el corazón correcto. Y eso hay que practicarlo a través de la fe y la palabra. La palabra es el carácter de Dios. Cuando la conoces, sabes cómo Dios piensa, pero si no la conoces, ¿cómo vas a saber si estás haciendo lo correcto o no? Si no te congregas o no recibes un mensaje, pero la palabra para poderla entender. Y la fe es lo que nos une, es lo que une al hombre caído. Al Adán cayó, por eso vino el Adán nuevo, el postrero, el que vino a poner ese puente que se había roto. Porque en el Génesis, te invito a que veas las escrituras, se paseaba él con él, nuestro Dios se paseaba con ellos en el huerto. Pero el pecado, por causa de que el enemigo lo sabía, de que no podía tocar a Dios, no podía, tampoco podía tocar a Adán y tampoco podía tocar a Eva. Lo que hizo fue que los tentó, los confundió, vino ¿qué? A hurtar, mentir y matar, los engañó. Y ahí ellos abrieron la puerta. Al abrir la puerta cayeron en el pecado. ¿Y sabes lo que significa la palabra santo? Santidad significa apartado de todo pecado. Por eso ya él no podía estar con ellos. Y dice la escritura que inclusive se encontraron cuando estaban desnudos, se encontraron y se fueron a esconder y a taparse, a cubrirse. Ya la maldad estaba en ellos. Y por eso es que fue tan necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo, encarnado en la figura de Jesús, quien hizo todos los planetas, todo lo que tú conoces. Era el verbo con él, para poder crear ese puente nuevamente de conexión. Por eso es que no es por lo que tú hagas. Claro, es importante porque para tú ser salvo, cuando Él llegue por nosotros, tú tienes que proclamar desde ya que Él es nuestro Rey y Salvador. Ahora, es a través de la obediencia que llega la bendición. O sea, necesitamos tener la bendición, inclusive de la salvación, porque sí, la gracia te da la salvación, pero tú tienes que, ya no tienes que pagar por ella. Lo que tienes es que hacer lo correcto. Porque si tú, por ejemplo, dices, yo soy salvo porque yo reconozco que Jesús es mi Salvador, mi Rey, todas esas cosas, pero no salen del corazón correcto y tu actitud te está dejándole ver a otros que están ahí medio tibios. Y dice, pero mira este que me está hablando, mira este que me está hablando, pero vamos a hacer, ¿por qué? Yo no voy a creer. Y yo leo muchísimas veces, con mucho dolor, veo muchos, hoy lo estaba haciendo antes de este mensaje, y Dios mío, no puede ser, como las redes sociales, mucha gente lo utiliza para decir, mira que somos unos locos, que si los religiosos, que si muchos son porque tienen culpa, etcétera, todas esas barbaridades. Entonces, es un llamado a ti, al creyente. Así que, entregar nuestra vida a Dios. Esteban vivió y murió con los ojos puestos en Cristo. Hechos 7, versículos 55 y 56. Debemos confiar en Dios en todo momento, incluso en la adversidad. Tercero, nuestro testimonio impacta a otros. Esteban no vio la conversión de Saulo. Te repito esto. Esteban no vio la conversión de Saulo, pero su testimonio sembró una semilla. ¿Por qué? Porque esa semilla estaba allí en este niño, que luego, claro, por influencia de los demás, siguió persiguiendo, haciendo las barbaridades contra el pueblo cristiano, pero esa semilla estaba allí. Y el Señor lo permitió, y por eso más tarde, el Señor, sabemos la historia, cuando lo tumba del caballo y lo dejó ciego. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién le habló? A la semilla que estaba puesta allí. Por eso es que esa semilla fue regada inmediatamente y por el Espíritu Santo dijo, oh, verdaderamente este es el Dios. ¿Sabes? E hizo todo lo que hizo luego para poder para cumplir con la comisión que le dio.
Y fue un hombre bravo, un hombre que tenía una fe inquebrantable. De hecho, en un momento dado, Dios le tenía que decir, Pablo, bástate mi gracia, porque tenía la carga de todo lo que había hecho. Eso es porque esa semilla fue colocada allí. Nuestras acciones de amor y perdón pueden transformar vidas sin que lo sepamos. Y voy a concluir. Bendito Dios, gracias. Tú vives, Rey. Jesús y Esteban nos dejaron un modelo de perdón que desafía la lógica humana. Jesús, como el Hijo de Dios, perdonó con autoridad. Esteban, como siervo fiel, reflejó ese mismo amor. Te repito esto. Jesús y Esteban nos dejaron un modelo de perdón que desafía la lógica humana. Jesús, como el Hijo de Dios, perdonó con autoridad. Esteban, como siervo fiel, y yo quiero que aquí tú coloques tu nombre. Es decir, yo, como siervo o sierva fiel tuya, Padre, quiero reflejar ese mismo amor. Hoy el Señor nos llama a imitar este ejemplo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a perdonar incluso a aquellos que nos han dañado y que nos siguen haciendo daño? ¿Podemos confiar en Dios hasta el final? Hago un silencio y una pausa con todo propósito. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza mía, nuestra, debe ser poder vivir con la misma certeza de Esteban, sabiendo que nuestro destino final está en las manos de Cristo. Sí, exactamente, en las manos de Cristo. Según el relato bíblico en Hechos, capítulo 7, versículo 58, Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, estuvo presente en el martirio de Esteban. Y los testigos que apedrearon a Esteban dejaron sus ropas a los pies de Saulo como señal de su aprobación. Fíjate, para que tú veas cómo nosotros nos movemos en un tiempo, pero el tiempo de Dios es otro. Y el enemigo conoce de estas cosas, no conoce lo que conoce Dios, pero muchas veces estas cosas pasan por ti y lo que tú haces hoy tiene sus consecuencias mucho más tarde, para bien o para mal. Por eso nuestra responsabilidad hoy es examinar nuestro ayer, pedirle perdón al Padre por eso, dejarlo atrás, pero hacer lo correcto para no repetirlo. Pues este evento marcó un punto significativo en la historia de la iglesia cristiana. Oye esto, en la historia de la iglesia cristiana. Y de igual manera, lo que tú haces, lo que yo hago, tiene un efecto, y esto que estoy haciendo en este momento, espero tenga el efecto correcto en la iglesia cristiana, y que aquel que no conoce de Cristo, tú le hagas llegar este mensaje. ¿Para qué? Para hacerlos crecer. Nuestra iglesia se cumplir con la gran comisión de ir por el mundo y predicar las buenas nuevas del reino de los cielos a toda criatura. Marcos 16:15 y en Mateo 28 dice, y hacer discípulos a las naciones. Bautizarlas en mi nombre y hacer discípulos a las naciones. De tal manera que en la transformación personal de Saulo nos veamos nosotros y veamos a los hijos de nuestros hijos. Y a todas estas personas que están alrededor tuyo ahora, que tú no sabes el tiempo que lo vas a tener, porque comencé diciéndote que el tiempo puede ser tu mayor aliado como tu peor enemigo, porque él va a pasar indiscriminadamente y tú no tienes toda la certeza. La confianza de Dios puesta en Dios, pero primero decimos que se haga tu voluntad, y la voluntad de Dios, él puede llegar como ladrón en la noche y dice la palabra, no la sabemos. Lo que tenemos que vivir confiado en hacer lo correcto hoy, ahora, inmediatamente. ¿Ok? Saulo fue el que recibió la ropa de Esteban. ¿Ok? Así que ya vemos cómo él más tarde se convierte en un precursor, un agente catalítico importante en el proceso, ante el proceso de dispersión de los cristianos tras el martirio de Esteban. Pues porque él tuvo un impacto profundo en la iglesia primitiva. Aunque fue un tiempo de persecución y sufrimiento, también resultó ser una oportunidad para la expansión del cristianismo. Este momento que tenemos, tuvimos el COVID, tuvimos que aislarnos, se aislaron, las iglesias ya no se congregaban, pero ahí entonces el Señor torna lo malo, lo torna en bueno, y surgió entonces un acto de conciencia en muchas personas y usaron la tecnología para acercarnos, y hoy por hoy se utiliza. Porque si bien se utiliza para la maldad y muchas cosas que inclusive estamos siendo bien atacados, también es nuestra responsabilidad utilizarla como estoy haciendo en estos momentos para llevar estos mensajes. Los creyentes que huyeron de Jerusalén llevaron el mensaje de Jesús a nuevas regiones.
como Judea, Samaria y más allá. Esto marcó el inicio de la misión global de la iglesia, cumpliendo con las palabras de Jesús en Hechos 1:8. Dice, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bendito Dios. Así que la invitación está puesta sobre la mesa. Espero que este mensaje cale muy profundo en ti, como caló en mí. Estoy dando por gracia lo que por gracia recibimos. Recordándote que Santiago dice que una fe sin obra es muerta, pero no es que contradiga a Pablo, que dice que no es por nuestra fuerza para que no nos vanagloriemos. No, va en la misma línea. Es que es con el corazón con que lo hagas, porque toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Lo que quiere decir Santiago, por ejemplo, es que no es porque tú digas ahora yo diezmo, yo ofrendo. No, una cosa tan sencilla que lo debes hacer tú. Ciérrate en el aposento, tu cuarto, en privado. Habla con Dios y Él se encargará. Y Él se encargará, de Él es la justicia. Buscar las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? De la altura del reino de los cielos y su justicia. Y lo demás será añadido. Y entonces así podemos hacer lo que dice Santiago, que una fe sin obra es muerta. Lo que quiere decir es, si no haces lo correcto, no porque diga yo sé, porque la palabra lo dice, ¿quién tú eres? Y dice, no Señor, pero si yo hice esto y lo otro, cuando tengo frente a Él, dice, pero ¿quién tú eres? No te conozco, pero si yo hice aquello y hice lo otro, no sé quién eres. Porque tú dejaste de hablarle a tu hermano, tu hermana. Aquel se perdió por causa de que yo te dije que hicieras tal cosa y tú tienes el conocimiento. Esa sangre está en tus manos. Porque yo derramé sangre preciosa para que lo hicieras. Peligroso. Peligrosísimo. Es como para detenerte ahora y hacer una reflexión sobre ello. Mientras que entonces Pablo dice que no es por tu fuerza para que no te vanaglories. O sea, no es ahora. Yo no puedo decir que este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón es mío. No es mío, es de Él. La palabra está escrita. Yo lo que estoy haciendo es un acto de obediencia. ¿Y eso me hace santo? No me hace santo, pero me redarguye, me recuerda, me pone a practicar lo que es lo correcto. Como he dicho yo en otras ocasiones, en mis salones de clase, a mis estudiantes, alrededor del mundo, cuando tengo la posibilidad de hacerlo, porque siempre lo repito, la práctica no hace la perfección. De hecho, la perfección es de Dios. Pero si quieres hablar de algo que practiques, matemática, cualquier cosa que tienes que, los deportes, tienes que practicarlo, ¿verdad? Pero no es la práctica por sí sola, es la práctica de lo correcto. De tal manera que si vas al campo de bateo, antes de ir allá, tienes que haber practicado la manera en que te vas a parar en el lugar de bateo y cualquier deporte que vas a practicar, por mencionarte algo que es muy común. Pero en este caso, la práctica de lo correcto es saber aplicar esto de perdonar. Es decir, cuando vayas a llevar una ofrenda, cuando vayas a hablarle a alguien, asegúrate de que estás practicando lo correcto. Por lo tanto, enciérrate, busca la ayuda del Espíritu Santo, invócalo, porque antes de partir Jesús nos dijo, no quedarán huérfanos, porque le enviaré al Espíritu Santo y les recordará todas aquellas cosas que le he enseñado, más otras más. Por lo tanto, hoy en día sigue hablándonos. Antes de partir, Él dijo, cuántas maravillosas cosas le contaría, pero ustedes no las soportarían. Es probable que estuviera hablando de lo que está ocurriendo hoy y ellos no lo entenderían. Fíjate que en un momento dado, a pesar de ellos ver los milagros y las cosas y caminar con Él, en un momento dado cuando vieron al cielo, dice, Padre, Maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó Él o pecaron sus padres? O sea, es decir, de nuevo, la mentalidad de que, por nuestras culpas, pues tenemos esto, Dios nos castigó. No. Por lo tanto, busca la palabra, busca el Espíritu Santo para que te redarguya. Yo termino aquí, Señor, diciendo, Padre, gracias por tu palabra. Bendito Dios, yo te pido para que esta persona que le está llegando este mensaje, esta alma que lo recibe, le conozca yo o no, si le llega es porque tú sí le conoces. Bendito Dios, que la palabra del Espíritu Santo, que es tu palabra, la espada del Espíritu Santo, que es tu palabra, que penetra, dice tu palabra misma, que penetra como es alma forjada de doble filo y penetra lo más profundo de nuestro ser, hasta la médula de nuestros huesos. Haga el efecto, Señor, de que esta persona pueda acercarse a ti. Que entienda que este mensaje es tuyo para él, no es este servidor, no soy yo. Que no lo deseche y que una vez lo haya examinado y haya entrado en él, bendito Dios, lo pueda compartir. Lo comparta con quien desea, para quien más entienda le haga falta, quien tú le digas, Señor. Porque a la larga este mensaje espontáneo, sin filtros,
está llevado solamente por el filtro del Espíritu Santo y el deseo de agradarte a ti y de hacer, ¿verdad? Como dice el último mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dice prójimo, es a este que tú conoces como a este que tú no conoces, a este quien tú amas como a aquel que aparentemente no amas, a aquel que siempre te agrada y a aquel que te desagrada. No dice a aquel que te cae bien, a los que se reúnen contigo, a los que creen en ti, en ese grupo, en esa zona cómoda, de confort, cómoda, donde podemos y somos expertos en abrir la boca. No, ve el campo de batalla, porque estamos en guerra contra el hombre fuerte. Bendito Dios, gracias Señor por esta palabra. Y nos vamos en estos momentos de esta transmisión, pero jamás de tu presencia, Señor. Bendito Dios. Para ti toda la gloria y todo el honor, porque Cristo vive y viene por su pueblo. No es un asunto de religión, es un asunto de fe. Y la fe es mecanismo que tenemos para agradar a Dios, porque es la certeza de creer en aquello que no ha sido y aquello que no podemos ver, pero sabemos que será. Bendito Dios. Amén, amén, amén. Shalom. Bendiciones.